Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy continuaremos con el tiempo past perfect, ¿sí? Con el pasado perfecto. Pasado perfecto, pero de forma negativa, ¿sí? ¿Cómo hacer oraciones con el pasado perfecto, past perfect, en negative form? En oraciones negativas, ¿sí? ¿Cómo decir una oración de forma negativa? Ahora, hemos indicado que en el pasado perfecto solo tenemos un auxiliar y el auxiliar para todos los pronombres personales es el had, ¿sí? Y su significado es había, ¿sí? Entonces, el significado es había, los verbos debemos de ponerlos en su tiempo pasado participio, ¿sí? Ya sean regulares o irregulares, los verbos siempre deben de ir en pasado participio, ¿sí? Para que este auxiliar pueda tener este significado, esta interpretación de había y los verbos en pasado participio tengan la terminación ado, ero, ¿sí? Entonces, vamos a ver la estructura, pronombre personal, seguido el auxiliar. En este caso lo vamos a acompañar del not porque queremos hacer oraciones negativas, seguido el verbo en pasado participio y un complemento, ¿sí? Vamos a ver, entenderlo mejor haciendo unos ejemplos, ¿sí? Si yo elijo poner el pronombre he, bien, tengo el pronombre he. Ahora debo continuar con el auxiliar, ¿sí? Had. Y debe estar de forma negativa, ¿sí? Had not. Igualmente, si ustedes gustan utilizar la contracción, pueden hacer suprimiendo la O y ponemos el apóstrofe. Had, not, hadn't. ¿Sí? Ahora está en contracción. Y aquí yo lo he puesto de forma completa. He had not. ¿Sí? Y el verbo ahora en pasado participio. Tengo el verbo vivir. ¿Sí? El verbo live. El verbo live es un verbo regular. Entonces, como termina ya en E, solo debo agregarle la D y ya está. Se convirtió en pasado participio del verbo live. ¿Sí? He had not lived. Y ahora vamos a ponerle un complemento. He had not lived. Listo. Tengo entonces la primera oración. He had not lived on Elm Avenue. ¿Sí? El pronombre, el auxiliar de forma negativa, el verbo en pasado participio y un complemento. ¿Vale? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Number 2. Voy a poner el pronombre you. El auxiliar lo voy a poner de forma contraída en este ejemplo. ¿Sí? Hadn't. You hadn't. ¿Sí? You hadn't. Bien, tengo el verbo visit. ¿Sí? El verbo visit es un verbo regular. ¿Sí? Ahora, el ser un verbo regular, lo único que debo hacer es agregarle ed. No tiene ninguna regla que le deba duplicar o eliminar algo. Solo debo agregarle ed. Visited. You hadn't visited. ¿Ya? Your close friends. You hadn't visited your close friends. ¿Sí? You, pronombre personal, hadn't, auxiliar de forma negativa, en forma contraída. El verbo en pasado participio del verbo visited.
y un complemento. ¿Sí? Let's practice with me. Vamos a practicar conmigo la pronunciación. Una vez más. Number 1. He had not lived on Elm Avenue. He had not lived on Elm Avenue. Number 2. You hadn't visited your close friends. You hadn't visited your close friends. ¿Sí? Entonces la oración número 1 indico, él no había, ¿sí? Esto tiene la interpretación había, entonces ahora de forma negativa, no había. Él no había vivido, ¿sí? Él no había vivido en la avenida, ¿no? Y este es el nombre de la avenida Elm, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, en este caso, el nombre de la avenida, ¿sí? Debo mencionar o debo hacer uso de esta preposición on, ¿sí? Cuando ponemos nombre de la calle o de la avenida, ¿sí? Debo utilizar la preposición on. He had not lived on Elm Avenue. Él no ha vivido en la avenida Elm. ¿Sí? Número 2. You hadn't visited your close friends. Tú, dice, no habías visitado a tus amigos, no close friends, es a tus amigos cercanos, ¿sí? Los que son más cercanos, a los que tenemos más confianza, más amistad, ¿sí? Then you hadn't visited your close friends. Bien. Entonces recuerden, chicos, que para poder formar oraciones de past perfect necesito saber el pasado participio de los verbos, ¿sí? Y para saber el pasado participio de los verbos debo también saber cómo es su presente, cómo es su pasado, para poder saber cuál es el pasado participio. ¿Sí? Es todo, es un proceso, ¿no? Tengo que aprender la letra A para pasar a la B, a la C y a la D y así sucesivamente, ¿sí? Si me salto, entonces va a haber, me salto letras, no voy a saber cómo es que la profesora de qué está hablando, como que el verbo visit le agrego ed, a este verbo, el verbo live solo le agregó la D, ¿no? Entonces, para poder saber cómo le agregamos la terminación ed a los verbos regulares, en pasado y pasado participio, hay reglas que nos dicen con tal verbo eliminas esto, con tal verbo agregas esto, entonces necesitamos saber cómo agregar la terminación ed, en este caso, a los verbos regulares. En este tiempo estamos utilizando pasado participio y los verbos regulares son iguales en el pasado y pasado participio, ¿sí? Tanto la escritura como la pronunciación, ¿sí? A diferencia de los verbos irregulares. Los verbos irregulares cambian totalmente su escritura del presente al pasado y del pasado al pasado participio, ¿sí? En el pasado, los verbos irregulares dijimos que no se llaman irregulares porque no hay reglas, ¿sí? De cómo cambiarlos de presente a pasado y de pasado a pasado participio. Pero para los verbos regulares sí hay reglas, entonces sí podemos tener ahí, ¿no? Una ayuda de cómo cambiar los verbos. Pero los irregulares hay que aprenderlos de memoria, ¿sí? Bueno, sería la clase por el día de hoy acerca del past perfect, forma negativa, ¿sí? Si les gustó la clase del día de hoy, recuerden de darnos like, suscribirse a la página, compartir, por supuesto, nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.